es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede. Nuevamente, le agradecemos a todos por estar acompañándonos en esta serie de estudios. Me sucedió algo muy interesante ahorita, que ya llevaba media clase hablando y no había grabado, no estaba grabando el video. Así es que vuelvo a empezar. Esto ya lo había dicho, usted no escuchó lo que dije, pero yo sí me escuché y voy a volver a repetirlo. Pero bueno, es un error humano. Vamos entonces a las diapositivas. Y hoy vamos a estudiar Efesios, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino. Hemos estado estudiando a lo largo de ya varias semanas y bastantes semanas bastantes videos que tenemos en cuanto al vino, su uso, qué habla la Biblia en cuanto al vino, cuál tipo de vino, si se podía conservar el vino sin fermentar, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hemos estudiado. Hoy nos toca Efesios capítulo 5, versículo 18. En la frase no os embriaguéis con vino. Así es que vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice Efesios 5, 18? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ok? ¿Cuál es el argumento aquí? ¿Cuál es el argumento en este pasaje? ¿Cómo lo utilizan? Bueno, el argumento es el siguiente. Dicen, Pablo lo que condena aquí es el abuso, es la borrachera, no el uso moderado del vino alcohólico. Ese es el argumento. Entonces, Pablo no está prohibiendo el uso del vino fermentado, sino el abuso del vino fermentado. Dicen, si Pablo hubiera tenido la intención de prohibir por completo el consumo de vino, habría dicho algo como, no bebas vino en absoluto. En cambio, dijo, no os embriaguéis con vino. Ahora aquí tenemos un problema entre ambas posturas, la moderacionista y la abstencionista. La moderacionista dice que puedes beber vino fermentado con moderación. ¿Y cuál va a ser esa moderación? ¿En base a qué regla? ¿En base a qué principio? ¿Quién establece qué es moderado y qué no? Bueno, pues supuestamente ellos, cada uno decide qué es moderado y qué no. Lo cual nos lleva a que la mayoría de las personas caigan en embriaguez. Y el otro punto es la abstinencia, que vemos la diferencia entre los tipos de vino en la Escritura. El vino autorizado, que es el vino sin fermentar, y el vino fermentado, que es el reprobado delante de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál de las dos habla aquí? ¿Moderación o abstinencia? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que bebamos con moderación o que nos abstengamos? Le voy a dar un ejemplo de esta analogía que nos plantean aquí. Si un predicador le dice, no te drogues con cocaína, ¿el predicador quiso decir que consumas cocaína moderadamente? Porque esa es la idea, que cuando leen el pasaje, Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pablo está diciendo que el problema es la embriaguez, no la moderación. Bueno, pues sería lo mismo. Si un predicador te dice, no te drogues con cocaína, mientras no estés embotado de la cabeza, puedes usar cocaína con moderación, moderadamente. Este pensamiento es absurdo. O podríamos decir, como ellos mismos argumentan, es que el predicador no dijo que no te drogues con cocaína en absoluto, que nada, ni lo más mínimo. Entonces eso te autoriza a consumirla, ¿verdad? Pues es un razonamiento muy falso. O sea, seamos honestos, entendemos lo que Pablo estaba diciendo y entendemos que lo que describe Pablo no autoriza el uso de vino fermentado con moderación. Los 5 puntos a examinar. Vamos a examinar 5 puntos. La estructura del pasaje, la cláusula relativa en hos, o se traduce en español, en griego en hos, o en español en lo cual. Vamos a ver traducciones antiguas, traducciones modernas, el significado de la palabra griega sotia y testimonios rabínicos. Bien, iniciamos con el primer punto. Vamos a ver la estructura, y aquí es primordial entender esto, porque Pablo está haciendo una antítesis entre lleno de vino o lleno del Espíritu. El pasaje consta de estas dos declaraciones contrastadas entre sí como antítesis, ¿verdad?
Dice, no os embriaguéis con vino, no te llenes de vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, una persona que está llena del Espíritu no puede buscar ser lleno de vino, ni medio lleno de vino, porque ya está lleno. Lleno es, no hay más espacio. La antítesis sugiere que el contraste no es entre la moderación y el exceso. No, el contraste que hace Pablo es o lleno del Espíritu o lleno de vino. ¿Cuál vas a elegir? Pablo no está hablando de moderación aquí. Está hablando de la plenitud, lleno de vino o lleno de Espíritu. El vino embriagante y el Espíritu Santo se excluyen mutuamente, porque nadie puede llenarse con la mitad de cada uno de estos. Pablo no está diciendo, pues llénate con la mitad de vino y con la mitad de lo espiritual. No, dice, lleno del Espíritu para que no necesites nada de vino fermentado. Se excluyen uno al otro. ¿Por qué se excluyen? Porque el vino fermentado da pie a pecados, da pie a problemas morales, a problemas de diversos tipos, como ya hemos estudiado. Ahora, usted dirá, bueno, a mí no me queda muy clara esta diferencia entre lo espiritual y ser lleno del Espíritu y el vino. ¿No tiene una cosa que ver con otra? Claro que sí, porque hay pasajes que hablan de lo mismo y hacen esta misma antítesis. Miren, si vamos a Lucas, en el ejemplo de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios. ¿Por qué va a ser grande delante de Dios Juan el Bautista? Porque no beberá vino ni sidra, primero, ¿verdad?, sino será lleno del Espíritu Santo. Entonces, alguien que está lleno del Espíritu Santo es grande delante de Dios porque no bebe vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos este contraste entre ser lleno de vino y sidra. Recordemos que aquí aparece la palabra oinos en referencia a fermentado, porque enseguida aparece la palabra sidra, y la palabra sidra hace referencia a licor altamente intoxicante. Entonces, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Si somos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos sustancias que emboten nuestra mente, en nuestro cerebro. No, porque ya somos llenos del Espíritu Santo. No necesitamos de esas sustancias. Pero si usted necesita de esas sustancias, usted no es una persona espiritual. Hechos capítulo 2, versículo 15, un ejemplo más. Acusaban a los apóstoles de estar ebrios, de estar llenos de vino. Sin embargo, en Hechos 2:4 dice que todos ellos no podían estar ebrios porque ya habían sido llenos, pero no de vino, sino del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos esos apóstoles llenos del Espíritu Santo. Si alguien quiere ser una persona espiritual, debemos abstenernos de buscar llenarnos con vino, con sidra, con estas sustancias intoxicantes. Debemos de buscarse lleno del Espíritu Santo. El ejemplo que damos es el del tanque de gasolina. ¿Verdad? Usted llena su tanque de gasolina hasta el tope, ya no le cabe más nada al tanque de gasolina, está lleno. Ya no necesita poner nada más. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos este tipo de sustancias, dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. No sed llenos de vino, sino llenos del Espíritu. Porque si te llenas de vino, en el vino hay perdición. Pero si eres lleno del Espíritu, eso provoca que cantes alabanzas al Señor. Eso te provoca alegría en tu vida, sin necesidad de estar intoxicado por el vino. Seguimos. Por lo tanto, la estructura del pasaje como una antítesis, o eres lleno de vino o eres lleno del Espíritu de Dios. Si eres lleno de vino, hay perdición. Si eres lleno del Espíritu de Dios, esto va a hacer que cantes al Señor, ¿verdad? Desde tu corazón. Vas a ser feliz sin necesidad de una sustancia que te provoque esa felicidad, ¿verdad? Falsa felicidad. La estructura del pasaje sugiere que Pablo no está recomendando vino fermentado con moderación, sino una plena llenura del Espíritu Santo. Que nos llenemos del Espíritu Santo. Es difícil pensar a una persona llena, completamente llena del Espíritu de Dios, que desee vino embriagador para sentirse bien. Porque dice la Escritura que el que está lleno del Espíritu de Dios no necesita algo que altere su organismo para sentirse bien. Alguien lleno del Espíritu Santo no puede estar medio lleno de vino fermentado, porque entonces no estás lleno del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo aquí es muy simple. O estás o no estás. Con Dios no hay medias tazas.
Por eso dice la Escritura, el que conmigo no recoge, desparrama. O eres frío o eres caliente. No puedes estar en medio. No puedes decir, soy espiritual, pero también soy medio lleno de vino. No, eso no funciona con Dios. O eres o no eres. O estás lleno de Él o no lo estás. La antítesis de lleno del Espíritu es ser lleno de vino. Vino fermentado. Entonces Pablo no está apoyando la moderación. Pablo está hablando hacia la abstinencia. Abstente de vino porque en el vino hay perdición. Y esto lo vamos a ver con la cláusula relativa en este segundo punto y en el tercero. La cláusula relativa en hos o en lo cual hace referencia a que en el vino hay la perdición, o en el vino fermentado es donde está la perdición. Y muchos dirán, no, en la embriaguez es donde está la perdición. Pero es que no puedes separar el uno del otro, porque para embriagarte necesitas el vino. El vino te lleva a la embriaguez y la embriaguez te lleva a la perdición. Pero el origen es el vino, la fuente es el vino fermentado. La advertencia de Pablo, no se embriaguéis con vino, es seguida por una advertencia en la que se traduce por libertinaje, ¿verdad? La pregunta a considerar es, ¿qué es el libertinaje? ¿Qué es lo que nos produce la pérdida de la salvación? ¿El vino como agente causante del libertinaje o la embriaguez como el estado de libertinaje? Vamos a ver cómo se traduciría esta directamente de la versión del griego. Diría más o menos así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual, en ho, o en el vino, es libertinaje, azotia, literalmente insalvabilidad. Si nos embriagamos con vino, perdemos nuestra salvación. Por eso debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. El texto griego está implicando que el vino es el causante, el vino fermentado es el causante del libertinaje, de la azotia en griego, que literalmente se traduce como insalvabilidad. Esto es el vino como causa de la embriaguez. Por lo tanto, el vino fermentado es causa de disolución, es causa de insalvabilidad. No bebamos vino fermentado, es lo que está diciendo Pablo. Llénese del Espíritu Santo, llénese de Dios, no de estas sustancias que nos hacen perder nuestra salvación. Tercero, vamos a ver diferentes traducciones, cómo traducen diferentes autores, diferentes Biblias, patrística, diferentes documentos, cómo traducen Efesios 5:18. Vamos a ver si lo traducen como el vino como causante de la perdición, o este tipo de vino, me refiero a vino fermentado, o la borrachera, ¿a qué se refieren? Aunque ya vimos que ambas no las podemos separar, van muy de la mano una de la otra. Vamos a traducciones antiguas, vamos a ver la primera. Tertuliano, estos padres de la iglesia o la patrística como se le conoce, alrededor del 160 al 225 después de Cristo, dice, ¿cómo describe Efesios 5:18? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual está la voluptuosidad. En el vino está la voluptuosidad. Tertuliano revela su comprensión del texto. A lo mejor usted tiene dudas, ¿verdad? Pero vuelve a dar en su texto y explica a qué se refiere. En su tratado contra Marción, donde dice, no te embriagues con vino, no te embriagues con vino. ¿Con qué nos embriagamos? ¿O con qué se embriagaban ellos? Con el vino. ¿Cuál era el causante de la embriaguez? El vino fermentado. No te embriagues con el vino porque en el vino hay exceso. Precepto que es sugerido por el pasaje del profeta donde se reprende a los seductores consagrados nazaritas a la embriaguez. Vosotros disteis a beber a mis santos, vino a mis santos. Entonces se reprende, ¿por qué les disteis vino fermentado a mis santos? Una persona santa llena del Espíritu Santo no tiene que estar bebiendo vino fermentado. Esta prohibición se le dio también al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos, dice en este escrito que aparece ahí la cita. Entonces Tertuliano dice que en el vino fermentado es donde está la perdición, donde está el exceso, donde está la voluptuosidad. Sigue Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina, dice Efesios 5:18, exactamente de la misma manera. Vean, el vino es donde está el problema. En su Vulgata Latina, alrededor del 400 después de Cristo. En una carta más, este mismo autor, Jerónimo, a la Eta, una señora que le escribió preguntándole cómo debía criar a su pequeña hija, Jerónimo dice que aprenda ya a no beber vino
en que hay exceso. ¿Dónde hay exceso? En el vino. En el vino fermentado hay exceso. Deje de beber vino fermentado, estaba diciendo Jerónimo. En otra carta dice lo siguiente. Recordó la cueva en la que Lot se refugió y con lágrimas en los ojos advirtió a las vírgenes, a sus compañeras, que tuvieran cuidado de vino en que hay exceso. En el vino fermentado hay exceso. Efesios 5:18. Porque a esto deben su origen los moabitas y los amonitas. Vuelve a decir Jerónimo que el problema es en el vino. El vino es el causante de la embriaguez. El vino es el causante de que perdamos nuestra salvación. Seguimos. Estamos hablando de vino fermentado. Ahora, la versión sinodal francesa dice: no os embriaguéis con vino porque el vino conduce a la disolución. O sea, el vino es el causante de la disolución. En otras traducciones francesas, como la David Martin y la versión Osterwald, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Cipriano de Valera, 1900, Inacar Columna, en la cual hay disolución. En el vino hay disolución, en la cual está el desenfreno. La versión católica español dice: vino fomento de la injuria, vino que causa daño. Entonces, está hablando de un tipo de vino, no de la moderación, no de la cantidad, sino del tipo de vino. El vino fermentado no debemos de tomarlo porque causa que nos perdamos, causa exceso. La New American Standard Bible dice vino en el cual hay disolución. O sea, el tipo de vino, en ese vino hay disolución. La Biblia alemana, Good News, dice: no te emborraches porque el vino hace... ¿Qué es lo que hace? El vino hace que uno sea inestable y sin principios. Así traduce Efesios 5:18, la Biblia alemana Good News. No te embriagues, ¿verdad?, con vino, porque el vino hace que uno sea inestable y sin principios. La Biblia italiana, ahí están, así como la versión católica producida por el Pontificio Instituto Bíblico, dice: y no os embriaguéis con vino. El vino conduce a la disolución. Hablando en referencia a vino fermentado. El vino conduce a la perdición. El vino te hace inestable. El vino te quita o restringe esos principios morales que te ayudan a estar bien ante la sociedad y bien delante de Dios. Y empiezas a hacer cosas ilegales y cosas atroces que no harías si estuvieras en tus 5 sentidos. Por eso dice Pablo: sed llenos del Espíritu, no de estas sustancias. La muestra de traducciones antiguas y modernas citadas anteriormente debería ser suficiente para mostrar que históricamente muchos traductores han entendido que la cláusula relativa en Hos de Efesios 5:18, en lo cual, representa una condenación no de la embriaguez, sino del causante de la embriaguez, del vino mismo. Entonces Efesios 5:18 proporciona una poderosa acusación contra el uso real del vino embriagante. Y no meramente contra su abuso. Está acusando, está diciendo: no lo hagas porque beber vino intoxicante te hace perder tu salvación. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mejor ser lleno del Espíritu Santo y no lleno de algo que te lleva a la perdición. Vamos al número 4, punto número 4, el significado de azotia. Vamos a ver este significado de azotia, la palabra griega azotia, que es disolución moral. El sustantivo azotia aparece en otros 2 lugares en el Nuevo Testamento, como en Tito 1:6 y en 1 de Pedro 4:4, como disolución, ¿verdad? Albert Barnes explica que azotia denota lo que es inseguro, no se puede recuperar, se pierde sin posibilidad de recuperación. Luego lo que se abandona a la sensualidad y a la locura, al libertinaje, holgorio. El significado aquí en Efesios 5:18 es que todo esto sigue al uso del vino. ¿Qué nos está diciendo entonces la palabra azotia? Que cuando usted toma vino fermentado, el vino fermentado lo va a llevar a esa inseguridad de su salvación, a perder algo que quizás no pueda recuperar. Lo va a llevar a la sensualidad, lo va a llevar a la lujuria, lo va a llevar al libertinaje. Cosas que no haría si estuviera usted lleno del Espíritu Santo. Porque el vino ocasiona que lleguemos a esa circunstancia. Por eso dice: no os embriaguéis con vino en el cual
hay azotia, en el cual hay ese resbaladero, ¿verdad? Esa cosa que nos lleva y cada vez empeorando nuestra condición delante de Dios, perdiendo nuestra salvación a sensualidad, a lujuria, a libertinaje, a jolgorio, a cosas indebidas. Y todo esto sigue por el uso de ese tipo de vino, del vino fermentado. Entonces el apóstol Pablo está siendo muy claro, restringiendo. Este pasaje es una advertencia muy fuerte contra el uso de vino fermentado. No es una autorización. Seguimos. El vino es el agente o el causante de la embriaguez y la azotia. Esto es la disolución o el libertinaje o la pérdida de nuestra salvación. Nuestra perdición total. El vino embriagante, el tipo de vino que embriaga, alcoholizante, es la causa de la azotia, de la disolución, que nos lleva a la pérdida de nuestra salvación. El alcohol, como sabemos, afecta nuestra mente. Ya lo explicamos en los primeros videos cómo afectan nuestra mente. ¿Cuánto alcohol se necesita para iniciar ese proceso de intoxicación en nuestro cuerpo? La primera gota de alcohol. La primera gota empieza a hacer efecto en nuestro organismo. Entonces el alcohol afecta a la mente, la razón por la cual el uso de bebidas embriagantes puede colocar fácilmente a una persona en un estado de azotia, en un estado de lujuria, en un estado de desinhibición de hacer cosas que no haría si estuviera en sus 5 sentidos. Es decir, de corrupción moral. Es que el alcohol trastorna las funciones de la mente, que es el canal a través del cual el Espíritu Santo obra. Por eso dice, sé lleno del Espíritu Santo. No necesitas estas sustancias, porque estas sustancias están en contra de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo insta a los cristianos a no ser llenos de vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Porque el alcohol corrompe moralmente. ¿Hubo algún hombre que se hizo mejor cristiano por el uso del vino? ¿Usted conoce algún hombre que por emborracharse se hizo mejor cristiano? ¿Hubo alguna vez un ministro mejor preparado para aconsejar a un pecador, ¿verdad?, ansioso, o para orar por él, o predicar el evangelio mientras estaba embriagado? ¿Hubo quizás algún cristiano que se hizo más espiritual por usar vino fermentado? No, todo lo contrario. Todas las personas que cayeron en las garras del alcohol, lo espiritual desapareció de ellos. Empezaron a dar consejos indebidos, a comportarse de manera inmoralmente moralmente no correcta, a hacer cosas pecaminosas delante de Dios, porque el alcohol los llevó a esa desinhibición para practicar cosas que no convienen. Por eso dice Pablo, ser lleno del Espíritu Santo. Evita, ¿verdad?, ese vino fermentado, ese tipo de vino. Vamos al 5. Punto 5. Los testimonios rabínicos de mismos judíos. Porque aquí cabe otro argumento, ¿verdad?, que muchos dicen, no, es que los judíos sí autorizaban el uso de vino fermentado y ellos no miraban mal el que las personas bebieran este tipo de vino alcoholizante. Ellos lo miraban de buena manera. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué dicen estos rabinos. Condena del vino fermentado. La literatura rabínica brinda varios ejemplos para apoyar e ilustrar nuestra interpretación de Efesios 5:18. Está a nuestro favor de cómo lo estamos interpretando, como lo entienden los judíos. Dice, como una condena, no solo del abuso, sino también del uso. O sea, aquí en Efesios 5:18 no solamente se trata del abuso, porque el abuso obviamente es malo, sino del uso de ese tipo de vino. Citaremos varios ejemplos para disipar la idea equivocada de que los judíos, como escritores de la Biblia, no veían nada de malo intrínsecamente en el uso del vino fermentado. Vamos a ver si esto es cierto. Dice aquí, ¿verdad?, hablando desde el Talmud, dice, el vino separa al hombre del camino de la vida, hablando del vino fermentado. Dice, el vino separa al hombre, lo separa del camino de la vida. Por eso el vino, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. En el vino hay la pérdida de nuestra salvación, la pérdida de nuestra vida eterna. El vino separa al hombre del camino de la vida y lo conduce por el camino de muerte. Porque el vino
lleva a la idolatría. Así aprendemos que donde quiera que la Escritura, hablando un judío, habla de vino, ahí también se encuentra disolución. Donde quiera que había vino, hay disolución. Y vimos los ejemplos horribles, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, donde hubo este vino fermentado y las consecuencias de lo que pasó. Incestos, cosas horribles, ¿verdad?, por esta sustancia en el cuerpo de las personas. Por esto dijo Isaías, la fuerza de la ley está en la salvación, pero la fuerza del vino está en el dolor, en hacer cosas que no debemos. Hay de los héroes bebiendo vino, dice Isaías 5:22. Por esto leemos, ¿quién tiene un ay? ¿Quién tiene pena? ¿Quién tiene conflictos? Los que tardan mucho en beber vino. Proverbios 23, 29 al 30. Está condenando el uso de vino fermentado. El vino fermentado trae dolor, sufrimiento, pena, la pérdida de nuestra salvación. Por eso hay que ser llenos del Espíritu, dice Pablo. Cuando el vino entra en el cuerpo, dice este mismo comentarista, cuando el vino entra en el cuerpo, sale el sentido. Ya no estamos en nuestros 5 sentidos, ya no estamos alerta. Donde hay vino, no hay entendimiento. Trate de razonar con una persona que está borracha a ver si lo vas a entender. No lo vas a hacer entender. Porque no puede razonar, no está en sus sentidos. De hecho, muchas personas tienden a decir cuando un alcohólico, una persona borracha ya se pone necio, tienden a decir, hablamos cuando se te pase la borrachera, porque ahorita no vas a entender. No estás en tus 5 sentidos. Cuando el vino entra en el cuerpo, sale el sentido, sale nuestro razonamiento de nosotros. Por eso trae dolor a nuestra vida. Dice hablando desde el Talmud. Aquí otro rabino Isiodore, ¿verdad?, dice, cada vez que el vino entra en una persona, su mente se confunde. Entonces, hablando del vino fermentado, cada vez que el vino fermentado entra en una persona, su mente se confunde, no está en sus 5 sentidos. Esto no es bueno delante de Dios. El rabino Isaac dijo, el espíritu maligno, note cómo lo describe, el espíritu maligno trae a una persona solo mientras come y bebe. Y cuando uno se alegra con el vino, entonces el maligno tiene dominio sobre él. ¿Qué está diciendo? Que cuando el vino hace efecto en nosotros, todas las cosas inmorales, todas las cosas, haz de cuenta que Satanás le dimos un control remoto de nosotros para que hiciera con nosotros cosas que no haríamos si estuviéramos en nuestros 5 sentidos. El maligno tiene dominio sobre él cuando esa persona se embriaga con vino fermentado. El beber vino hace que se despierten las malas inclinaciones dentro de una persona. Esto lo está diciendo un rabino. El vino fermentado hace que se despierten las malas inclinaciones dentro de una persona, como está escrito. E hicieron beber vino a su padre, a Lot, aquella noche, Génesis 19:33. Y usted sabe lo que sucedió. Incesto. Porque hicieron beber vino fermentado a su padre y hace que se despierte esas inclinaciones, esas barreras, limitaciones morales se caen cuando el vino entra en nosotros. Muy de acuerdo los rabinos con lo que hemos estado interpretando en la escritura hasta este video. Rabino Eliezer dice, hace que la prohibición de beber vino sea una ley permanente para todos los tiempos, hablando de la prohibición a Nadab y Abiú. Por lo tanto, el santo bendito sea, ordenó a Aarón, no bebas vino ni bebidas fuertes. No asumas que este mandato contra el licor y las bebidas fuertes era solo para el pasado, es decir, mientras el templo sagrado de Jerusalén aún existía, como está escrito, cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Pero tenéis que cuidaros del vino en todo momento por venir, porque el vino es un presagio de maldición. El vino fermentado es un presagio de maldición. Note cómo los rabinos hacen la diferencia entre el vino fermentado y el vino no intoxicante. El vino no intoxicante en la Biblia se le llama bendición. Aquí al vino fermentado se le llama maldición. Es un presagio de maldición, es un presagio de atrocidades que van a suceder moralmente hablando y de pecados que se van a cometer por los efectos de este vino fermentado. Seguimos. Un ejemplo extremo, ¿verdad?, de los mismos rabinos, en la mente de algunos judíos es la declaración rabínica de que Samuel, el profeta Samuel,
no oraba en una casa, si lo invitaban a una casa, Samuel, ven a orar por nosotros. Él no hacía una oración en una casa donde él sabía que había bebidas embriagantes o vino fermentado. Y ahí está la cita de donde fue tomado. Rabí, Siodori, ¿verdad? Y algunos otros. No oraba. Samuel ni siquiera una oración quería hacer en una casa de un judío que tenía vino fermentado. No oraba. Porque el vino es presagio de maldición. Porque el vino es el ayudante de Satanás para hacernos pecar. Porque el vino fermentado es el que ocasiona todas estas atrocidades que se narran en el Antiguo Testamento. El vino fermentado no es bendición. El vino fermentado es maldición. Ahora, si usted quiere ver más en cuanto a la diferencia que hay en la Escritura en cuanto a vino fermentado y no fermentado, cuál es bendito y cuál es maldito, está en los primeros videos. Necesita usted ir a ver video por video porque esto es un estudio en serie. ¿Okay? Ya lo explicamos eso en los primeros videos. Conclusión. La intención de Pablo en este pasaje es mostrar el contraste que no es irreconciliable, no se puede reconciliar. Que esa oposición que existe entre el Espíritu Santo y el espíritu del vino. Si podríamos llamarlo así, ¿verdad? El espíritu de vino, o haciendo referencia a lo que el vino produce en las personas. Y el espíritu, ¿verdad?, de Dios, en referencia a lo que el espíritu de Dios produce en las personas. Porque ocasiona reacciones diferentes. El Espíritu Santo no nos lleva a desinhibirnos y a cometer ese tipo de atrocidades y de pecados. Sin embargo, el vino fermentado sí. En la vida de un creyente, de un verdadero cristiano que quiere vivir espiritualmente, tiene que reconocer que Pablo está siendo excluyente aquí. O eres espiritual, o te llenas de lo espiritual, o te llenas de esas sustancias que te hacen pecar. Decide, porque no puedes estar en medio y decir, voy a ser medio lleno de vino y medio lleno del Espíritu. No funciona. O estás o no estás. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu nunca, y vuelvo a repetirlo, un verdadero cristiano espiritual lleno del Espíritu nunca estará ni lleno, ni medio lleno, ni poquito lleno de vino fermentado. Porque él ya está lleno, pero del Espíritu de Dios. No necesita estas sustancias para sentirse lleno, para sentirse pleno, para sentirse feliz. Es precisamente el Espíritu de Dios el que nos hace cantar a Dios desde nuestros corazones. Es el Espíritu de Dios el que nos hace feliz cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. No necesitamos sustancias que nos ocasionen felicidades temporales. Entonces leamos nuevamente, ¿verdad?, Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino. No busques ese vino fermentado. Porque en él hay perdición, en él hay decadencia moral, en él hay todas estas atrocidades. No busques ese vino. Llénate, pero llénate del Espíritu de Dios. Y él es el que va a traer felicidad, alegría a nuestra vida. Resumiendo el pensamiento de Efesios 5, 18 al 19. Puede parafrasearse así. No os embriaguéis con vino, porque el uso del vino fermentado pone a la persona en un estado de azotia, de perdición moral, ¿verdad? Es decir, de corrupción moral. En cambio, debemos ser llenos del Espíritu, el Espíritu de Dios. Disfruta, no en la estimulación del vino, sino en la inspiración del Espíritu que te hace cantar y hacer música a Dios, al Señor, desde nuestros corazones. Si tú necesitas vino para cantar a Dios, tú no estás lleno del Espíritu de Dios. Tú estás lleno del espíritu de perdición, del espíritu de azotia, del espíritu de corrupción moral. Seamos llenos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos hace cantar, hacer música en nuestro corazón al Señor. Bien, mis amigos y hermanos, gracias por habernos acompañado en este tema. Nos queda solamente un tema más, Dios mediante, para cerrar con esta serie de estudios. Podría extenderlo un poco más, pero creo que ya hemos tratado lo suficiente, lo necesario para poder entender bien
todo en cuanto a este tema del uso del vino fermentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay restricción contra el uso de vino fermentado. Ya vimos el primero, es un pasaje muy fuerte, Efesios 5:18. O eres espiritual o eres carnal. ¿Te llenas del Espíritu de Dios o te llenas de vino? Y en el vino hay disolución, hay perdición. Vas a perder todo. Bien, gracias por haberse quedado con nosotros en este estudio, habernos acompañado a lo largo de estos estudios. Espere un video más antes de cerrar esta serie. Y luego trataremos otros temas diferentes, variados, que subiremos a la plataforma de YouTube y de Facebook. Bien, por lo pronto me despido. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, Jehová les bendiga, y nos vemos en las siguientes transmisiones. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna